Amigos, vamos a ver el semáforo social. En este caso le nombramos semáforo social del 2021. Tenemos datos hasta el año 2020. Esta es la cuarta publicación que hacemos y vamos a hacer este pequeño video para explicar un poco lo que vemos. Recordándoles que nuestra intención con el semáforo social, bueno, pues es parte de la intención más grande de esta página o este grupo de semáforo.mx, en donde tenemos el semáforo delictivo y en este caso el semáforo social, como una metodología de rendición de cuentas, de mejor toma de decisiones, y es una publicación periódica. Somos ciudadanos, estamos financiados por ciudadanos, no tenemos ningún interés personal en lo político o lo económico, simple y sencillamente tratar de explicar algunos temas. Y nuestras fuentes, bueno, pues tratamos de utilizar fuentes de prestigio, tanto nacionales como internacionales. En este caso, el semáforo social, bueno, pues trata de responder algunas preguntas como la riqueza o la pobreza, la libertad, etcétera. ¿Por qué hay países ricos y con poca desigualdad y hay países pobres con mucha desigualdad, etcétera? Entonces, pues todos queremos un mundo sin pobreza, con mayor libertad, con mayor igualdad de oportunidades para todos. Sin embargo, tendemos a confundir algunos temas, especialmente el de la desigualdad. Hay países pobres e iguales, países ricos e iguales y países pobres y desiguales. Hay igualdad hacia arriba en la riqueza y la democracia e igualdad hacia abajo en la pobreza y en la dictadura. Hay desigualdad con crecimiento y dinamismo y hay desigualdad por estancamiento. La desigualdad genera muchas discusiones ideológicas en donde no todos entendemos y pocas veces podemos llegar a un acuerdo. No es un tema fácil. En cambio, si focalizamos en el combate a la pobreza, o mejor aún, en la creación de riqueza, en el crecimiento económico, la libertad, el buen gobierno, yo creo que podremos llegar a conclusiones más sanas y acciones concretas para México. Vamos a ver el mundo y dónde está México y dónde están los diferentes estados de México en esto. Lo primero, bueno, pues es tomar un poco de contexto histórico en el mundo, ¿no? ¿Qué pasaba en el mundo hace 200 años? Pues la mayor parte de las personas vivíamos en pobreza extrema, más del 90% era así, solamente una pequeña élite tenía elevados estándares de vida, mientras la mayoría de nosotros, o la gente que vivía en aquel entonces, pues vivía en condiciones de lo que hoy llamaríamos pobreza extrema. ¿Qué es pobreza extrema? Pues cuando alguien vive con menos de $1.90 diarios, alrededor de 40 pesos mexicanos diarios. Eso es lo que se define como pobreza extrema, es un estándar mundial. Hay otros estándares un poco hacia arriba y es muy interesante verlos, pero en este caso nos concentramos en este, ¿no? Y lo que vemos es que lo que surgió a principios del siglo XIX, o sea, de ahí del 820 en delante, aunque ya venía, pues es un impulso de libertad, de comercio libre y de democracia y representación. Y eso fue lo que fue cambiando el mundo. Vean ustedes la gran diferencia de estar en el 90% de pobreza extrema y ahora es menos del 10% de la población mundial que vive en esta pobreza extrema, es decir, en estos tiene más que este $1.90 diarios o estos 40 pesos. Pero más interesante aún es que todavía en 1950 el 75% del mundo aún vivía en pobreza extrema. Es decir, aquí en 1950 el 75% éramos o vivían en pobreza extrema. No me tocó a mí, yo todavía no había nacido en 1950 y tampoco nací en un hogar de pobreza extrema, pero bueno, el mundo así estaba. En 1981 todavía estaba alto, ¿no? Poco menos de la mitad, 44%. Sin embargo, ya para el 2015 la extrema pobreza ha caído o había caído a estar por debajo del 10% a nivel mundial. Esto es muy interesante, es un cambio radical. Vean ustedes la increíble baja que tuvo esto. Y en México, con datos del 2018, bueno, pues esto era del 7.4, ligeramente abajo del 10%, por aquí.
Sin embargo, en el 2020, bueno, pues nos subió un poco a 8.5, todavía seguimos estando abajo del 10%, pero nos incrementó y esto tiene varias explicaciones, especialmente la pandemia, ¿no? También otra de los temas que nos recuerda Max Rosser con estas gráficas es que en 1820 pues solamente el 10% podía de las personas mayores de 15 años estaban alfabetizadas, es decir, podían leer y escribir, más o menos similar a lo de pobreza extrema, ¿no? Solamente una pequeña élite podía leer y la mayoría, casi el 90%, pues no podía, o el 90% no sabía leer y escribir, y se parece mucho a la gráfica anterior, ¿no? Como verán ustedes, en 1975, el 75, no, me estoy adelantando a México. En 1930 esto ya había llegado al 33%, o sea, un poquito más de 3 por cada 10 personas del mundo ya podía leer y escribir en 1930, y en el 2015 esta cifra sube dramática e importantemente al 85%. En México, ¿qué pasó? Bueno, pues con datos más recientes, en el 1975, ya el 75% de la población podía leer y escribir. 1990 se va al 88, 2010 al 93 y actualmente estamos en 95, no ha variado mucho. Sin embargo, pues no todos los estados se comportan de igual manera. En el 2020, de acuerdo al INEGI, estos son los datos, aquí está nacionalmente el 95%, un poquito más, puede leer y sabe leer y escribir. Y hay estados en donde esto pues llega incluso al 98, como sería, o un poquito más, la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Baja California, Aguascalientes, etcétera. Tienen muy buenos niveles. Todavía esto es de 97. Ya por aquí está Tlaxcala, el 96, Querétaro, Sinaloa, pero muy bien, casi todo el norte del país, casi todo el norte, y Quintana Roo en verde. Luego tenemos estos estados que están ligeramente abajo del 95%, ligeramente, digamos del 91 o del 90 al 95, es esto amarillo. Este es San Luis Potosí, este es Guanajuato, este es Michoacán, por aquí está Hidalgo, este es Veracruz, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán. No están mal, están más o menos como el mundo o un poco mejor, pero no llegan a la media nacional. Y luego por abajo del 90% tenemos a 3 estados, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Chiapas es el estado con más cantidad de analfabetismo, con un 86%, es decir, el 86% de la población sabe leer y escribir, el 87% en Guerrero y el 88% en Oaxaca. Entonces son estos 3 estados en donde todavía tenemos graves deficiencias y claro, podemos mejorar esto a nivel nacional, sobre todo empezando por lo rojo y luego yéndonos a lo amarillo. También recordando con gráficas de esta organización, en 1800 las condiciones sanitarias de nuestros ancestros pues eran tan precarias que el 43% de los recién nacidos en el mundo fallecían antes de los 5 años, ¿no? Casi la mitad de los niños fallecían antes de los 5 años, y esto también ha ido mejorando dramáticamente y también tiene una curva mucho más pronunciada a partir de 1940, 1950, y actualmente pues, la mortalidad infantil ha bajado hasta un 4.3%, es decir, de estar en el 43 a un 4.3, 10 veces menos. Y en México no nos quedamos atrás. En 1960 el 15% de los niños menores a 5 años moría, y en el 2017 pues esta cifra ya era radicalmente inferior, 1.3. Entonces también unas 10 veces menos o un poquito más de 10 veces menos, muy interesante. Otro punto importante que se menciona es lo de la libertad política, ¿no? Y también vemos algo interesante porque aparentemente hay una correlación en mejoramiento de lo que hemos visto, la educación, la economía,
y la libertad y la democracia, ¿no? Entonces, a partir de es decir, antiguamente, en el 1800, pues casi todos los países vivían en algún tipo de autocracia o con estos términos, o eran colonias, autocracia o anocracia cerrada o anocracia abierta, que es, pues es una democracia incipiente, pero con muchos problemas. Ligeramente aquí vemos pues quiénes serían, pues Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, unos cuantos países vivían en democracia. Todavía en 1900, es decir, a principios del siglo pasado, pues había una gran cantidad de países que no vivían en democracia, y esto va mejorando radicalmente. La parte importante de esta gráfica, el área, es esta en rosa, de democracia, y vean ustedes cómo a partir de 1950 también hay un incremento en democracia y una reducción de colonias, prácticamente se acaban las colonias, y algunas naciones pasan a la autocracia o a la anocracia cerrada, estos términos que nos dan por aquí. Ahorita vamos a ver más detalle, pero lo importante es esta democracia, cada vez más países en democracia, y eso también está correlacionado, es decir, crecimiento económico, mejoramiento de indicadores sociales y mejoramiento de indicadores políticos, como en este caso, ¿no? Entonces, actualmente más del 50% del mundo vive en democracia. Bien, pues vamos a ver estos conceptos ya más a detalle. Vamos a ver libertades políticas, civiles y económicas. En este caso, seguiremos usando los datos y la información de Freedom House. Aquí está la página por si ustedes quieren explorarlo por cuenta propia. Y ante la pregunta, ¿México es una democracia? Bueno, pues es, de acuerdo a este estudio de Freedom House, México es parcialmente libre. Califica con un 61 sobre un total de 100. Esa es la calificación. Y luego vienen el detalle, ¿no? Pero 27 puntos de 40, de un total de 40 posibles, en derechos políticos, y 34 puntos de 60 en libertades políticas, ¿no? Estas son las dos grandes clasificaciones. Y aquí está el 100%, estos 40 y 60 puntos. Bueno, pues México obtiene 61, ¿no? Si sumas 27 y 34 te da 61 sobre 100. Esa es la gran calificación. ¿Quiénes son los que salen mejor calificados en esta tabla? Pues son los países escandinavos, que obtienen un 100, muy loable. Y los mejor calificados de Latinoamérica, pues tenemos a Uruguay, a Chile, a Costa Rica. Siempre nos han demostrado estos países, o casi siempre, su tendencia a la democracia. Uruguay y Costa Rica llevan años en ello. Chile, bueno, pues tuvo su periodo oscuro con la dictadura de Pinochet, pero son los mejor calificados en el 2020. Y los peor calificados de Latinoamérica, ninguna sorpresa, Venezuela con 14 puntos y Cuba con 13. O sea, Cuba es la peor calificada en cuanto a libertades y derechos políticos. México ha pasado, nos dice esta fuente, de que es Max Rosser, de la autocracia electoral, hemos pasado a la democracia electoral. Ahora estamos en un azul claro. A todos estos países que ven ustedes en naranja, pues están en donde estábamos nosotros antes de 1997, en una autocracia. Siempre ganaba el PRI, había un partido dominante, siempre ganaba las elecciones el PRI, a nivel presidente, a nivel gobernador, a nivel casi de todos los alcaldes, obviamente la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y el Poder Judicial pues también lo controlaba el presidente, ¿no? Obvias razones. En 97 cambia. ¿Por qué? Porque por primera vez tuvimos un Congreso federal en manos de la oposición. Era el sexenio de Ernesto Zedillo, y por primera vez se dio esto. Claro, fue un proceso en donde muchos participaron partidos políticos, participamos editorialistas, participaron activistas sociales. Fue una lucha interesante, y a partir de 1997, bueno, estamos en una democracia electoral. ¿Qué tiene esta democracia electoral? Bueno, pues tiene
que podemos, que los candidatos que llegan y a los puestos, pues es la preferencia de los ciudadanos, ¿no? Fue una elección limpia, competida, con un árbitro imparcial, como lo es el INE, todo esto que a veces leemos en la prensa, pero aquí lo estamos contextualizando al resto del mundo y al tiempo. Y lo que nos falta, lo que ponemos en amarillo, son los límites al poder ejecutivo. Es decir, una de las grandes luchas que hay en el mundo es justamente que el presidente o el primer ministro, es decir, quien está a cargo del gobierno, el poder ejecutivo, no tenga tanto poder. ¿Cómo se limita ese poder? Pues con un poder legislativo, plural, y con un poder judicial independiente, ¿no? Y eso garantiza que haya respeto a las libertades individuales, como es la propiedad, la vida, el derecho a expresarse, etc. Y eso está en amarillo, ¿no? En México. Comparemos a México, bueno, pues en Norteamérica, nuestros socios, pues está mejor Estados Unidos. Estados Unidos fue uno de los padres de la democracia, y aunque pudiera tener algunos problemas con esto, bueno, pues es una democracia de muchos años, muy bien institucionalizada, y se ha defendido muy bien en los últimos tiempos, incluso en los tiempos de un ataque populista, como lo fue el de Trump. Canadá, pues no se diga, lo mismo, ¿no? Entonces, España, Francia, toda Europa occidental, obviamente Reino Unido, que también fue uno de las naciones pioneras en democracia y en libertades. Holanda también lo fue, ahí está, y los países nórdicos, ¿no? Son los mejor calificados. Y muy similar a ello, bueno, pues Nueva Zelanda y Australia, Japón, por este lado, y luego tendríamos en amarillo como una autocracia electoral, en donde sí hay elecciones, pero les pasa lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Que siempre ganan los mismos y es el mismo partido, o solamente hay un partido. Bueno, pues está Rusia, aquí está Putin, lleva 20 años en el poder, la India por alguna razón todavía no llega a eso, Medio Oriente, mucho de África, con excepción de Sudáfrica, algunos países por acá. Y luego tenemos en rojo, donde hay francamente una autocracia cerrada, pues Corea del Norte, China, Arabia Saudita, aquí creo que es Sudán, en fin, ese es el mundo, ¿no? Vamos a ver el detalle en México. En México, ¿qué nos dice esta organización? Pues habla bien, lo que pongo en verde es que está bien, lo que pongo en amarillo es que tiene algo de áreas de oportunidad, y lo que está en rojo pues definitivamente lo marca mal. Entonces, en cuanto a proceso electoral, lo que decíamos hace rato, en el Ejecutivo y el Legislativo, bueno, pues hay elecciones libres y hay una representación. No logramos el 4 de 4, pero estamos en 3 de 4. Las leyes electorales equitativas y un órgano imparcial, ahí está, 3 de 4. Partidos diferentes, alternancia en el poder, 4 de 4, y yo creo que esto sí ha sido muy claro a partir del año 2000, en donde si antes ganaba el PRI todas, bueno, pues ya a nivel presidencia no es así, ha estado el PAN, ha estado el PRI otra vez, y ahora está Morena en el Poder Ejecutivo. La representatividad de la población en sus políticos, bueno, pues no está en 4-4, pero está bien en 3-4. Y lo que se marca en amarillo en este tema es cuando hay fuerzas adversas que quieren destruir esto o que compiten contra la legalidad, la equidad, la alternancia, etc. Y una de las cosas que señala el estudio con mucha claridad es justamente crimen organizado. Por eso está en amarillo, 2 de 4. ¿Por qué? Pues porque hay zonas del país que están, si no en manos del crimen organizado, pues están cerca de ello, están colapsadas. Y en la última elección hay muchos especialistas que nos alertan sobre esto, ¿no? El cómo el crimen organizado, y sobre todo el que está relacionado con narcotráfico, ¿no? Que ese es el gran problema del país, ha estado influyendo en las elecciones y en los resultados electorales, desde secuestrar a un candidato, matar a un candidato, como lo vimos en varios estados, amenazas a los candidatos que quizá ni nos enteremos, amenazas a la prensa libre, en fin,
Este es el mayor riesgo que tenemos en este tema que es proceso electoral. No queremos que el crimen organizado o cualquier otra fuerza adversa, como pudieran ser sindicatos, el sindicato de maestros muy fuerte, o sindicatos oficiales, por llamarles de alguna manera, quieran influir en estos temas, ¿no? La funcionalidad del gobierno, esto ya es el gobierno en operación, no en el proceso electoral. ¿Qué tan fiel es la política pública que se genera en el gobierno con respecto a lo que realmente quiere, necesita México? Bueno, pues en un 2 de 4, ¿no? Hay mucha área de oportunidad, muchos programas no cumplen, no es lo que la gente quiere, o no son eficaces, ¿no? No están cumpliendo, no están logrando dar los resultados. No hay buenos mecanismos contra la corrupción. Hablamos mucho de la corrupción en México y en Latinoamérica en general. La presente administración federal de Morena creo que ganó la elección en gran parte por su discurso anticorrupción, aunque culpa con ideologías no necesariamente a las verdaderas causas de la corrupción, pero pues sí le dio al clavo, ¿no? Porque este es un gran problema. Sin embargo, pues no se han resuelto los problemas contra la corrupción. Seguimos con más de lo mismo, muy bonito discurso, un nuevo discurso, nueva gente en el poder, no tan nueva porque muchos de ellos pues, participaban en el sistema corrupto que ahora critican, pero pues no, aquí es la gran deficiencia de México de acuerdo a esta organización y creo que tiene razón. Y sí, nos falta mucha transparencia y fomento a la honestidad en gobierno. Entonces, proceso electoral no tan mal, mucho en verde, funcionalidad del gobierno, pues ahí sí, sobre todo en tema de corrupción, de transparencia y de eficacia, ¿no? Porque tanto daño hace la corrupción como la ineficacia. En libertades civiles, que es otro de los ángulos, aquí nos habla de libertad de expresión y libertad de asociación. En libertad de expresión muy en verde, libertad de credo, o sea, cada quien puede profesar la religión o el credo que guste, la educación bastante libre, libertad de expresión en temas sensibles o políticos, bastante bien. En cuanto a los medios independientes y libres, se le señala en amarillo, ¿no? Hay amenazas a la prensa y hay a los periodistas, sobre todo últimamente se ha exacerbado mucho, hay periodistas muertos, asesinados o amenazados incluso por el propio presidente, ¿no? Entonces, este es un punto amarillo, en libertad de expresión es el único punto amarillo. No estamos en rojo, pero estamos en amarillo. Libertad de asociación, ¿qué pasa con las organizaciones ciudadanas y la libertad sindical? Bueno, pues también muchas áreas de oportunidad. Últimamente hemos visto algo de tema en esto. En libertad sindical, creo que es uno de los puntos del nuevo Tratado de Libre Comercio. Y en cuanto a ONGs o organizaciones ciudadanas, pues también desafortunadamente ha habido amenazas, no solamente por parte del crimen organizado, sino por parte del poder político, ¿no? Estado de Derecho, algo que también se menciona mucho en México, es decir, qué tanto imperan las leyes, qué tanto hay un debido proceso en México, qué tanto hay un poder judicial independiente y eficaz en México. Pues aquí está, ¿no? Poder judicial independiente, 2 de 4, debido proceso, 1 de 4. Y creo que quizá el caso más reciente pues es el de el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, pero bueno, es algo que sufrimos todos los mexicanos en donde no se cumple el proceso. Este es un elemento muy importante del Estado de Derecho, que haya un proceso que se cumpla bien definido, que se cumpla y que se cumpla de igual manera para todos, ¿no? Tortura y derechos humanos también nos evalúan en 1 de 4 y trato equitativo pues 1 de 4, ¿no? Es decir, esta es una de las desigualdades de proceso, desigualdad en el proceso, no de resultados, y esto es muy interesante. Si queremos mejor desigualdad, y aquí abro paréntesis, y me adelanto un poco a las conclusiones, pero si queremos igualdad de oportunidades e incluso igualdad o cierta igualdad de resultados, tenemos que partir primero de igualdad en el proceso y sobre todo en este caso del proceso judicial. De nada sirve que las leyes sean iguales para todos si no tenemos todos la misma oportunidad de defendernos
a través de un poder judicial contra el abuso de otros o contra el abuso por parte del gobierno en estos temas. Derechos individuales, no está tan mal, libertad de tránsito, pues 3 de 4, propiedad privada 2 de 4, derechos sociales 2 de 4, igualdad de oportunidades 2 de 4, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí obviamente hay áreas de oportunidad para México. Y ese es el resumen, ¿no? Entonces, ahí está México. La idea sería avanzar hacia una democracia liberal, ponernos en azul oscuro como están nuestros socios de Norteamérica, y para ello, por cierto, vean ustedes, aquí nada más se sitúa a Uruguay y a Costa Rica en azul oscuro, ¿eh? El resto de Latinoamérica o en azul claro o en naranja. Y si queremos eso, bueno, pues tenemos que trabajar aquí sobre estos puntos. Vamos a ver el otro tema, libertad económica. Sí, también no solamente la libertad política, sino la económica, es lo que nos dio riqueza y nos mejoró los indicadores sociales. Bueno, pues cómo comparamos, ¿no? Entonces, los países con mayor competencia política y económica son los que han logrado abatir la pobreza. Algunos también han reducido la brecha de desigualdad con una gran clase media, como es el caso de Corea, Japón, la mayor parte de los países europeos, obviamente lo que veíamos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, y los países con menos libertades económicas, por el contrario, pues no logran desarrollarse o se desarrollan a un ritmo más lento, como es el caso de Latinoamérica, y incluso, algunos incluso retroceden, como es el caso de Venezuela. Conforme al índice de libertad económica, México tiene un grado medio o moderado, se ubica en el lugar 65, con datos de este año. ¿Qué le afecta a México? Pues mayormente la falta de un gobierno de calidad, que sea eficaz, eficiente, honesto y transparente. Este es el gran tema en los puntos. Vamos a ver el detalle, ¿no? De los países mejor situados, estos son los mejor evaluados, con grados de libertad muy altos, también es sobre 100, entonces aquí está Singapur con 89, ninguno obtiene el 100, pero Singapur en primer lugar, Nueva Zelanda 83, Australia 82, Suiza 81, todos arriba de 80, ¿no? Esos son los mejores. Otros, estos son los más libres, estos no están mal, no alcanzan este verde oscuro tan bonito que obtienen los países que acabamos de ver, pero ahí estaría Reino Unido, estaría Canadá, nuestro socio comercial, estaría Dinamarca, Japón, Corea del Sur, Austria, Israel, República Checa, Noruega, Alemania, etcétera, ¿no? Y por aquí también, bueno, pues está Estados Unidos ya en la clasificación más alta, un país que nos llama la atención porque sale de lo ordinario en el mapa, es este de aquí, que es Georgia, ¿no? Antigua Unión Soviética. De Latinoamérica, bueno, pues Chile es el que se encuentra en verde, o sea, en esta categoría de los mejores. Es el único que aparece por ahí en cuanto a libertad económica. Estamos en el lugar 65. ¿Quién está arriba? ¿Quién está mejor que nosotros? Hungría en esta categoría. Hungría, Panamá, Arabia Saudita, Francia. Por aquí está Italia también, etcétera. Entonces 65.5 es nuestra calificación. Y de los Países Bajos, o con calificación baja, tenemos a pues los peores, fíjense, Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Ninguna sorpresa. Bien, pues vamos a hacer algunas comparaciones de esto. Aquí está el mundo en rosa. Chile, el país mejor calificado de Latinoamérica. Por acá está Singapur, el mejor calificado del mundo. Y México está en amarillo, en este 65.5. Entonces, sí nos encontramos ligeramente mejor que el mundo, sobre todo a partir del año 2000, en donde esta organización habla de que pasamos a ser una democracia electoral.
y aquí hemos estado fluctuando, en este caso son libertades económicas, pero coincide con libertades políticas, y estamos abajo de Chile, muy abajo, y estamos muy abajo del mejor, ¿no? La mejor calificación la obtuvimos en el año 2010 con un 68, pero bueno, estamos en la mitad de la tabla, igual que en la libertad política. Aquí, ¿qué tenemos que hacer para subir, no? Bueno, pues aquí también hay diferentes rubros. Lo que está en rojo es integridad de gobierno, la falta de integridad en el gobierno y la falta del sistema judicial eficaz. Son dos puntos que se nos señalan fuertemente en México como donde salimos peor calificados, pero también tenemos muchas áreas de oportunidad en derechos de propiedad, en libertad laboral y en libertad financiera, están en amarillo. Y algunos de estos, esto es México, que ha bajado y que ha subido, por ejemplo, los derechos de propiedad, pues ha bajado, en efectividad del Poder Judicial hemos subido un poco, en integridad de gobierno hemos subido un poco, pero seguimos muy abajo, vean ustedes, 35 o 39. La libertad para la libre empresa ha bajado, la libertad laboral ha bajado, la libertad monetaria ha subido, impuestos iguales, el gasto gubernamental dice que ha subido, en el sentido que ha mejorado la calificación, la salud fiscal también, un poco hemos subido ahí. En temas de comercio internacional hemos bajado un poco, y estos están iguales, libertad de invertir y libertad financiera. Entonces, ¿qué queremos? ¿Combatir la pobreza o la desigualdad? Bueno, pues la respuesta es que sea ambas, ¿no? Yo creo que a todos nos gustaría ese mundo sin pobres y con menos desigualdades. Desde 1800, bueno, pues hemos mejorado. Antes de eso, el feudalismo, el colonialismo, el feudalismo predominaba en Europa todavía, en muchos países. El gran país que inició la libertad fue Holanda primero, los Países Bajos, primero una libertad de ideas y luego una libertad de emprender, libertad económica y política, y luego se incorporaron varios países, sobre todo Inglaterra fue el país que con pragmatismo, porque se habla de Francia y de la Revolución Francesa, pero realmente los que pusieron en práctica esto fueron los ingleses y los norteamericanos. Ellos son los que inauguran esta época pragmática, donde viene la revolución industrial, se acaba el feudalismo y empiezan a cambiar las cosas, hay mayor movilidad con democracia, con capitalismo, con mercado, con libre intercambio de bienes y servicios, y luego poco a poco se va incorporando el resto de Europa y poco a poco se va incorporando el resto del mundo, sobre todo a partir de 1975. Obviamente no todos los países se han desarrollado económica y políticamente con la misma rapidez e intensidad. Hemos batallado más. Latinoamérica es una de las regiones que se ha tardado más. África sería la peor, pero luego sigue Latinoamérica, en donde todavía hay mucha desigualdad y por alguna razón no logramos, o por varias razones no logramos mejorar en estos temas. En el caso del país, de nuestro país, bueno, pues Nuevo León y Chiapas son estados desiguales, pero uno es rico, no tiene pobres, o hay muy poca cantidad de pobres, y el otro pues es desigual y hay mucha pobreza. Entonces, tampoco en el país internamente se ha desarrollado este proceso de la misma manera. El crecimiento económico pues genera desigualdad y diversidad de manera natural. Cuando un estado crece, cuando una comunidad crece, cuando un país crece, se genera desigualdad. Esa es natural y esa es bienvenida. Creo que aquí podemos sacar una conclusión muy importante. La verdadera desigualdad, o la que por lo menos debe estorbarnos, preocuparnos, molestarnos, además de que la que vimos anteriormente con el debido proceso judicial, es esta que se genera por políticos, por los amigos y compadres de los políticos, en una economía de compadres, en una democracia de compadres, en donde hay privilegios a nivel nacional, estatal y municipal. Esta desigualdad es totalmente artificial, no es por méritos propios.
No es que tuve una buena idea y me puse a trabajar en ella o tuve suerte y lo logré. No, esto es totalmente artificial. Aquí se refiere a el compadrazgo y la amistad y la sociedad con gente en el poder. Y esta es la que más daño nos hace a nivel Latinoamérica y a nivel México. Entonces, si tuviéramos que elegir entre una opción u otra, entre combatir pobreza o combatir desigualdad, nosotros nos inclinamos definitivamente por combatir la pobreza o por generar riqueza, que es una manera más interesante de plantearlo, y combatir ferozmente este tipo de desigualdad, trabajar en los puntos que hemos visto y con eso iremos abatiendo no solamente la pobreza, sino también la desigualdad en el mediano plazo. Algo de lo que ha pasado en el mundo, y aquí estamos viendo ingreso per cápita por región, está China, India, Latinoamérica, etcétera, es que el mundo se ha ido moviendo de acá en 1988, comparando contra 2011, se ha ido moviendo hacia la riqueza. Estos son los ingresos per cápita más altos acá. Y aquí pues estaba Europa, estaba Estados Unidos, una pequeña parte de Latinoamérica y de Asia. Y vean ustedes cómo esto ha ido mejorando el ingreso per cápita. E incluso los países más pobres de África, incluso Latinoamérica, han ido mejorando su ingreso per cápita. Entonces, lo que demuestra esta gráfica o lo que quiere probar es que no es cierto que se ha incrementado la pobreza en el mundo y tampoco es cierto que se ha incrementado la desigualdad. Bien, vamos a pasar a este tema. Hago un paréntesis interesante porque el mercado tiene mala prensa. Todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente critica el mercado y se vende, digamos que se vende, que no es muy sexy hablar de las bondades del mercado, pero el mercado es el gran invento de la humanidad para cooperar, sobrevivir y prosperar en libertad. El mercado es lo que ha abierto al mundo desde hace más de 2000 años a la cooperación, a la convivencia pacífica, al intercambio pacífico, en lugar de la guerra, en lugar de extraerle recursos por la fuerza a los demás. Es el mercado. El Mediterráneo siempre ha sido un gran mercado con una integración de diferentes culturas ahí en los intercambios. Y lo más importante del mercado es que opera en libertad o debe operar en libertad. Nadie controla el mercado. Si es un mercado como debe ser, nadie lo controla. Es un sistema complejo que se autoordena. ¿Y cómo se autoordena un mercado? Bueno, pues con reglas, hay reglas básicas que hay que respetar. Hay información, mucha información, y hay intención. Todos los que participan en el mercado, compradores y vendedores, tienen la intención de comprar y de vender y toman sus decisiones con la información que tienen a la mano. Nunca es perfecta la información, en la vida nada es perfecto, pero con eso se toma. Y el mercado, déjenme darles un concepto que yo he estado machacando de los últimos años. ¿Por qué funciona el mercado? Pues porque, entre otras cosas, tiene una gran capacidad para computar la información. Cada transacción individual se va agregando en el gran agregado y pues ahí tienes los precios y tienes la gran demanda y la gran oferta. Entonces tiene una gran capacidad de procesar información el mercado. Por eso es un gran invento y por otra cosa, por el respeto a la intención individual. Cada quien toma sus propias decisiones y para lo que alguien es una decisión mala, para el otro es una decisión buena. Y para quien dice, oye, mi compadre está gastando en puras cosas superfluas, para el compadre no, es algo vital, es algo importante para él. En fin, respeta, no andamos de metiches con la intención de cada quien en un mercado. Cada quien toma sus decisiones y la suma de esas decisiones individuales generan información muy valiosa para todos. Y aunque algunos pierden, todos ganan. Todos ganamos. ¿Por qué? Porque el mercado nos da lecciones interesantes sobre qué gana y qué pierde y los precios y qué está pasando
en el agregado de estas intenciones individuales con información valiosa, ¿no? Entonces el comercio nos genera paz y cooperación, y no es perfecto, obviamente, nada es perfecto, es una institución humana o es un instrumento humano, pero se autocorrige con más libertad y con mayor competencia. Es decir, el mercado tiene el ingrediente de autocorrección que no tienen otros sistemas. Comparemos contra la economía de mercado contra una economía estatizada, y esto puede tener diferentes grados, pero economía de mercado, descentralización del poder, cada quien toma sus propias decisiones. En cambio, en la economía estatizada, pues alguien muy centralizado toma las decisiones, cada quien decide por sí mismo, acá el burócrata decide, acá hay mucha competencia a favor del cliente, pues acá no hay competencia, hay monopolios estatales, gubernamentales, artificiales en favor de ciertas gentes, pero no del cliente, no de todos nosotros. Aquí cada quien toma sus decisiones, acá pues ya sabemos el burócrata decide, está repetido eso. El mercado se ajusta conforme a la oferta y la demanda, y acá no. Acá se interfiere en las leyes de la oferta y la demanda y se crea desabasto o inflación. Siempre, no hay excepción a esto. Aquí algunos logran sobresalir en competencia, es decir, pues hay gente que le va muy bien, en parte será por suerte, en parte será porque heredó algo, heredó una buena idea, un buen negocio, pero también lo creó, a lo mejor lo creó de la nada, ¿no? Y acá no, acá, pero finalmente es por méritos, generalmente como se da esto, y acá no, acá se benefician a los amigos de los políticos. Entonces la economía estatizada no es una buena idea, no ha dado buenos resultados en ninguna parte del mundo, y esta intervención del Estado o del gobierno, y sobre todo los políticos y los burócratas, con esta idea platónica, romántica, de que unos cuantos saben más que todos. Unos cuantos nos van a decir a todos cómo vivir nuestra vida. Somos niños pequeños, somos inmaduros, somos imperfectos, y alguien por aquí que se cree perfecto nos va a venir a decir cómo manejar nuestras vidas. Es una idea equivocada, no solamente en la economía, sino en cualquier mercado, el mercado político, el mercado laboral, el mercado de la educación, en el mercado que a ustedes se les ocurra, el pensar que hay unos cuantos iluminados que saben más que la comunidad y que deben decirnos, y no solamente eso, restringir nuestras libertades, es un concepto totalmente equivocado. Y aquí hemos hablado de competencia. Bueno, pues lo que nos da la capacidad de competir es la competitividad. En México está este índice INCO, de este instituto mexicano, esta organización que evalúa a los estados con diferentes variables, tienen 98 indicadores, en 10 subíndices, etcétera. Está complicado y ahorita vemos el resultado. Yo destacaría de estas variables, uno, la conectividad. Y conectividad no solamente electrónica o eléctrica, sino física también, es decir, infraestructura. Y sobre todo los mercados que están conectados. La parte de México que está conectada al mundo, a lo moderno, le va bien. La parte que está desconectada de México y del mundo no le va muy bien. La tecnología es un punto importante porque ya no hablamos de un mundo industrial, sino tecnológico. Y obviamente esto que hemos estado viendo, democracia y gobierno. Tiene que haber democracia, tiene que haber división de poderes, tiene que haber un poder judicial independiente y eficaz, tiene que haber transparencia, tiene que haber alternancia, tiene que haber un INE, este órgano independiente para evaluar elecciones. Tenemos que tener cuidado con temas de narcotráfico y otras fuerzas que quieren interferir negativamente en la democracia. El populismo, tenemos que tener cuidado con eso. Y la habilidad del gobierno, qué tan eficaz es el gobierno, también es un punto importante. Entonces yo destacaría esto, seguridad. Bueno, pues son resultados. Obviamente, si el Estado no es seguro, pues difícilmente podrá ser competitivo. Estos también son indicadores de resultados. Turismo, pues es una parte de la economía. En fin, se puede reclasificar esto, pero yo destacaría estas variables.
¿Y cómo aparece, de acuerdo a este índice, México ante el mundo y México ante sí mismo? Aquí está México en un, pues no alcanzo a notar bien si es en un grado de competitividad media baja o media alta. Yo lo veo más bien media baja, es decir, medio anaranjado, ¿no? Como el resto de Latinoamérica también, o los países que se evaluaron, como Rusia, China más competitivo, un amarillo más claro, la India también igual acá. Y luego muy en verde, pues nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, Europa Occidental, los países nórdicos, Australia, Nueva Zelanda, supongo que Japón también debe estar en verde, ¿no? Y a nivel nacional, ¿quién sale mejor evaluado? Jalisco, Coahuila, Querétaro, Nuevo León y la Ciudad de México, como los mejor evaluados. Luego ya tendríamos todos estos estados, Sinaloa, Sonora, etcétera. Y luego ya en lo naranja oscuro, Quintana Roo, Guanajuato, Estado de México, Puebla. Y en rojo, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. No es ninguna sorpresa entonces que estos sean los países con mayor, los estados con mayor pobreza. Y aquí no sé si sea equitativo, pero comparar estados contra regiones, ¿no? Acá está África en rojo, un país de acá. Pues a lo mejor algunos de estos estados comparan contra esto, estos estados comparan contra esto, y estos estados comparan contra esto, ¿no? Aquí está el mapa, es lo mismo, pero ya expresado en mapa. Y son resultados de este año, ¿no? Probablemente hicieron la encuesta o recopilación de opiniones en el 2020, pero los presentan en el 21. Y dice aquí, recomienda en sus conclusiones, este índice de competitividad, tiene algo, recomienda varias cosas, pero a mí me llamó la atención esto. Promover la inserción de los estados del sur y el sureste, sureste, en la cadena productiva de América del Norte, o sea, dentro de nuestros socios con el Tratado de Libre Comercio, o ahora el TEMEC, Estados Unidos y Canadá, mediante mejoras regulatorias, inversión, infraestructura y conectividad. O sea, esto está más desconectado del mundo y de México, y por ello no tiene niveles altos de competitividad. Bien, crecimiento económico no es un dato reciente, pero está muy similar, esto. Es PIB per cápita, PPP, o sea, ya ajustado a paridad por país, en donde México se estima en 2016 18.945, en el 2016, pero vamos a estar casi igual en esto, porque ha bajado, subió y luego bajó. Y bueno, pues aquí están los diferentes. Chile con un poco más, pero más que Chile, a mí ya no quiero compararme con Latinoamérica. Vean dónde está Canadá. Canadá es socio también nuestro, no es Estados Unidos. Estados Unidos están acá, es uno de los más altos. Por acá está Noruega, Suiza, muy bien. Pero Estados Unidos es de los países más ricos. Estos son excepciones, Luxemburgo, etcétera, no cuentan. Estados Unidos es de los países más ricos. Canadá no está lejos. Es decir, Estados Unidos está casi a $60,000 por año en el PPP, pero Canadá está, pues, ¿qué será? 40 y tantos, 45 en este año. Y acá estamos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para brincar de aquí a acá? Esa es la pregunta. No andarnos comparando con el resto de Latinoamérica. Estos son nuestros socios y están acá. Estos azul oscuro y azul claro son nuestros socios. Entonces, Canadá tiene 48,000, ya estos son datos del 2020. Canadá, 48,000 dólares per cápita, y México, 18,000. Nos separan 30,000 dólares de Canadá. Esto, aquí está México, aquí está el mundo, aquí está México, aquí está Chile, un poco mejor. Pero no quiero compararme con Chile, quiero compararme con Canadá. Esta es la brecha que tenemos con Canadá. ¿Qué podemos hacer para estar igual que Canadá? Este es crecimiento anual, esta línea en rojo es cero, crecimiento anual, esa es la variación
desde 1965 a la fecha que ha tenido México. Esta es la variación, este es 2%. Y esto pues es arriba del 2. Y vean, este es el mundo y es México. México está en rojo, el mundo está en verde. Entonces más o menos seguimos el mismo patrón. Aquí hay diferencias. Aquí tuvimos nuestra crisis. Sí, crecimos mucho con el populismo de aquellos años de los 70, de Echeverría, de López Portillo. Hubo mucho crecimiento, mucho endeudamiento, hubo mucho dinero, con la falsa creencia de que el petróleo nos hacía ricos, y luego vino la cruda realidad. Por aquí estuvimos arriba del mundo, aquí estamos abajo. Recuperamos, ya en los años 90 nos abrimos al comercio, nos va bien, y luego viene la crisis de 1995 y nos vamos hasta acá abajo porque también hubo desequilibrios importantes. Se recupera México en el sexenio de Zedillo. Este ya es el siglo XXI, es decir, aquí del 2000 en adelante. Y acá tenemos una caída que será 2004 y esta muy importante en el 2009, después de la crisis mundial del 2008. Sí, el mundo cae, México cae más. Entonces, creo que estamos oscilando más allá del mundo, si estamos menos estables que el mundo. Entonces no solamente hay que crecer, también hay que darle estabilidad a esto. De nada nos sirve un crecimiento espectacular como el que tuvimos en los 70 si está sustentado sobre falsas bases, porque luego viene la cruda realidad. Y algo muy preocupante en años recientes, pues sí, hemos caído por pandemia, pero hemos caído más que el mundo, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer? Bueno, pues tener una visión positiva, conectarnos, como decíamos, comercialmente a Norteamérica, todos los estados, con logística, con información, con mercado y sobre todo el sur de México. Y apostarle al futuro, a la tecnología, a la información. Ya estamos en una etapa de economía de la información. Estamos pasando en México de lo industrial a lo de la información. Mejorar la oferta y la calidad de la energía. Cuidado con esto, porque si no tenemos buena calidad de energía, no vamos a poder mover a México en la dirección correcta. Y trabajar en lo que ya hemos hablado en la primera parte: libertades, reglas claras, poder judicial fuerte, más sociedad y menos gobierno, y del gobierno que quede buen gobierno. PIB per cápita, ¿quiénes son? Y también estamos usando paridad, es en dólares y es paridad ajustada a poder adquisitivo. Y aquí está la comparación nacional. Vean ustedes, en el 2019 andábamos en $19,499 per cápita. Todos los estados que están por arriba los pongo en verde, básicamente el norte y Quintana Roo. En amarillo, pues un 25% abajo. Entre el 25 y la media nacional están estos: Yucatán, Durango, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua. Me faltó, aquí está mal coloreado Chihuahua. Bien, a corregir eso. Y los que están en rojo, bueno, pues Nayarit, Zacatecas, esto es 2019. Por aquí está Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y lo de siempre, ¿no? Chiapas, Oaxaca, Guerrero, con el PIB, la riqueza menos favorable comparado contra el resto del país y contra el mundo. Crecimiento económico, 10 años, del 2008 al 2018. Acuérdense ustedes que en el 2008 hubo una crisis y nos pegó fuerte en el 2009, pero aún así, tomando esos malos años, son 10 años y podemos ver cuáles son los estados que más han crecido. Los que más han crecido son, en promedio hemos crecido un 23% en esos 10 años. Y los que más han crecido: Baja California, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán, el Estado de México, Sonora, etc. Nuevo León por aquí, Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua,
y luego tenemos los amarillos. Y quienes no solamente no han crecido, en amarillo están los que han crecido, pero a una tasa menor que la nacional. Y los que han decrecido, pues están en rojo, y los que han decrecido más de un 25% están en doble rojo, como es el caso de Campeche. Esto pues habla de la desinversión que hemos tenido en el tema petrolero, porque pues gran parte de la riqueza de Campeche estaba relacionado a esto, y obviamente también es artificial, pero ha decrecido y entonces, bueno, pues casi todos hemos crecido, pero no hemos crecido todos al mismo ritmo. ¿Quiénes hemos crecido más rápidamente? Pues los que estamos más conectados. Quintana Roo se conectó con turismo, Baja California Sur también con turismo, seguramente por acá también hay turismo, pero mucho de esto es conexión al Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasó en el 2019? En el 2019 ya hay un cambio de administración, un cambio de filosofía en el gobierno, y antes de la pandemia, o con una pequeña parte de la pandemia, pero no se había manifestado en su totalidad. Y vean ustedes, casi la mitad de los estados crecieron y la mitad decrecieron. Aquí están los que decrecieron y algunos fuertemente. Baja California Sur obviamente le afectó el tema de la pandemia fuertemente. Esto en el 2019. Entonces, conclusiones, pues la riqueza no está en los recursos naturales. Los estados más ricos con recursos naturales, pues son los del sur, son los más pobres, o los del sureste y son los más pobres. Tampoco es el petróleo, ¿no? Ya lo vimos. Entonces la mejor manera de combatir la pobreza pues es con crecimiento económico. La única manera de generar crecimiento económico es con inversión productiva privada y con buen gobierno. La pobreza en México se ha ido abatiendo, pero debemos mejorar el ritmo y tener cuidado con lo que ha estado pasando en los últimos 2 años en México. Estas cancelaciones de inversiones importantes como el aeropuerto de la Ciudad de México, esta competencia desleal que está haciendo la CFE o Pemex y no está reconociendo contratos que teníamos con inversión extranjera, muy mal para México, porque pues dependemos de la inversión privada, de la nacional, pero en gran parte también de la internacional. Y si nos ponemos los moños, no respetamos acuerdos y traemos filosofías raras de hacerle la lucha al mercado, pues no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para crecer más? Bueno, pues cambiar esto, ¿no? Definitivamente toda esta filosofía y estrategia de los últimos años va en contra del crecimiento económico, va en contra de la competitividad de México ante el mundo, va en contra de la separación de poderes, de la democracia, de la libertad, del mercado. Y en lugar de estar haciendo estas cosas, deberíamos estar pensando en cómo incorporamos al sur, al sureste sobre todo, con industria, turismo, agricultura, algo diferente para el sureste. Hay una idea muy interesante, creo que es ahorita la vemos, de Luis Lacalle, de incorporarle al sureste mexicano comercialmente con productos agrícolas a la costa este de Estados Unidos, y es una idea que a mí me parece muy interesante, muy inteligente. Bien, pobreza extrema, pues aquí está, ¿no? Sí, ahora vamos a ver pobreza extrema. Estábamos en 7.4 en el 2018, en 2019 ya se nos había ido a 8.5 y pues bueno, ha subido no solamente en este caso en el 2019, pues no era tanto por la pandemia, sino por las malas decisiones del nuevo gobierno federal, ¿no? Canadá, vean ustedes, aquí también podemos compararnos con Canadá. Canadá es insignificante su pobreza extrema. Pobreza extrema, ¿cómo andamos? Pues estos son del 2008 al 2018, ¿cuál es el cambio porcentual? Los estados que más abatieron la pobreza extrema fueron Nuevo León, Durango, Aguascalientes, etcétera, estos que están abajo muy en verde. Los que por el contrario incrementaron su pobreza extrema fueron Colima y Veracruz. Y en amarillo pues la redujeron la pobreza extrema, pero por abajo de la tasa nacional o el promedio nacional de 33%.
Reducción de pobreza extrema en estos 10 años fue de menos 33%, eso es lo que logró reducir México en estos 10 años. Épocas de neoliberalismo, como diría el presidente, pero pues muy benéficas, ¿no? Esto fue lo que se logró. Nuevo León, aquí está, los mejores y los peores, los que incrementaron o redujeron, pero no en la misma cantidad. ¿Les hace falta neoliberalismo? Yo creo que a estos estados para poder pasar al verde, ¿no? Prácticas de mercado, de competencia, etcétera. Entonces, ¿cómo estaba la pobreza en el 2018? Bueno, pues aquí está. Estos son los estados. Esa es ya la situación. Vean ustedes los estados con el 29, casi el 30% de Chiapas, de los habitantes de Chiapas, vive en pobreza extrema. Es decir, con menos de 40 pesos al día. Guerrero 26, Oaxaca 23, Veracruz 17, Tabasco 12, etcétera. Luego tenemos en amarillo la media nacional 7.4, abajo de la media nacional estos en amarillo y cuando menos un 25% debajo de esta media nacional, todos estos en verde, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Quién está conectado al mundo y quién no está conectado al mundo moderno? Y esto es 2020. Aquí ya vemos un cambio. 2018, 2020. Se nos va a rojo San Luis Potosí, se nos va a rojo Yucatán, algunos de estos estados. Ahorita vamos a ver la comparación. Siguen estando muy similares estos estados, pero hay algunos cambios. En el 2020, ¿qué pasó? Bueno, pues los mejores siguen siendo Baja California Sur, Colima, Nuevo León, es decir, los mejores en el sentido que tienen la menor cantidad de pobreza extrema y por acá tenemos los que tienen mayor pobreza extrema. No hay mucho cambio, pero sí hubo un cambio como que del 2018 al 2020. Vean ustedes como Nuevo León, que es uno de los estados con menor pobreza, cantidad de pobres extremos, se le incrementó un 346 la pobreza extrema. Seguimos teniendo pocos, sí, claro. Nuevo León tiene, aquí está 2.1, pero estaba abajo de 1, estaba mejor que Baja California. Creo que estaba en 0.05, si mal no recuerdo. Entonces, pues hay un incremento tremendo aquí. Tlaxcala se incrementó, Quintana Roo, Ciudad de México, Aguascalientes, Durango, todo esto en doble rojo, arriba del 25%. Hidalgo, Sonora, todos esos estados sufrieron tremendamente con este cambio del 2018 al 2020. Qué bueno que mejoraron un poco estos estados, muy loable, pero hay un gran sacrificio en el resto del país. Y este es el mapa, ¿no? Así estábamos en el 2018 con pobreza extrema y aquí está el cambio. Entonces, lo que más me llama la atención es Quintana Roo y Yucatán, ¿no? Son dos estados que estaban en amarillo y verde y pasan a rojo. Veracruz me aparece de doble rojo a rojo, lo cual no es malo. Tlaxcala estaba en verde, se pasa al rojo ahora, y San Luis Potosí estaba en amarillo, se va al rojo. Ese es el cambio. Se supone que para el 2030 se habrá erradicado la pobreza extrema en el mundo. Recordando, el mundo tiene alrededor de un 10%. Ha habido en esta época neoliberal, el mundo de 1981 al año de este estudio, que debe ser del 2018, pues logró reducir radicalmente la pobreza extrema, muy loable por parte del neoliberalismo. Y México también, se nos subió un poco el último año, con malas decisiones de gobierno, pero nos seguimos comparando un poquito favorablemente con respecto al resto del mundo. Los estados más dinámicos y ricos pues son los que tienen menos pobreza, o sea, los más neoliberales son los que tienen menos pobreza. Y es muy importante conectar al sur de México con la economía de nuestros socios comerciales. Sí, aquí está lo que digo yo. Luis de la Calle tiene un video muy interesante que vi el otro día donde propone varias cosas a México y uno de ellos me llamó la atención, que es justamente conectar al mercado del este de Estados Unidos mediante el Golfo de México al sur y al sureste de México,
productos agrícolas. ¿Por qué? Porque Luis lo detecta bien. El porcentaje de productos agrícolas mexicanos en la costa del este de Estados Unidos es baja comparado con a la costa oeste, ¿no? Y hay que recordar que en Estados Unidos hay dos regiones muy ricas, que son las dos costas, la del este y la del oeste. Entonces, y es más rica la del este, ¿no? Está Nueva York, Florida, etcétera. Esa es la que podría conectarse a través del Golfo de México. Me parece interesante. Creo que no lo estamos haciendo, no está en las prioridades de México y sería una de tantas. Hay otras maneras de conectar, ¿no? También se pueden conectar con información y con ideas, ¿no? ¿Por qué tenemos que pensar que Oaxaca o Chiapas tienen que pasar a la agroindustria y luego a la industrialización? A lo mejor pueden entrar de lleno a la era de la información. Y yo pienso que no veo por qué no en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, no puede haber buenos programadores, gente que le entienda a la información. Hablan generalmente dos idiomas, su lengua natal, el español, podrían aprender algo de inglés también y sobre todo temas de computación, de programación. Creo que sería una manera muy interesante de que se incorporaran al resto del mundo. Es lo único que les está faltando, falta de conexión al resto del mundo para que México crezca a mejores ritmos y pueda abatir ese 30% de pobreza extrema que hay en Chiapas o el veintitantos que hay en Oaxaca y Guerrero, ¿no? Vamos a hablar de la desigualdad. Por último, bueno, pues aquí está el Gini, este es el índice que se usa. Gini fue un economista italiano, en donde entre más se va, bueno, en este caso sería el 100, entre más alto es el indicador Gini, hay más desigualdad y entre más bajo hay menos desigualdad. Y vean ustedes de nuestros socios, pues Canadá es el que tiene menos desigualdad. Y aquí está todo el mundo. México un poquito mejor que Brasil, que Colombia. Por acá hay mejor que México, verdes más oscuros. Pero ya dejemos de compararnos contra Latinoamérica. No tiene nada que ver Latinoamérica con México. Nosotros estamos por acá y estos son nuestros grandes socios y nuestros grandes ejemplos de política, de economía, de comercio y demás. Y Canadá, vean ustedes, muy interesante. Obviamente Europa destaca bien en igualdad. Australia, Nueva Zelanda, no está evaluada Nueva Zelanda, pero también. Esta es otra manera de verlo, una gráfica. Aquí están los Estados Unidos. Este es quiénes son los que tienen el PIB per cápita más alto y quiénes tienen la menor desigualdad hacia abajo o la mayor desigualdad hacia arriba. Entonces, pues parecido México y Brasil en PIB, pero México un poquito menos desigual. Por acá está China, menos desigual que México. Acá está los Estados Unidos. O sea, ¿quieren realmente criticar a Estados Unidos? Pues ya quisiéramos su ingreso per cápita y su nivel de desigualdad. O Canadá debe estar por aquí, un poco más bajo, no está destacado, pero por aquí debe estar en 33, decíamos. Entonces por aquí en esta zona debe estar como Japón. Y aquí es otra gráfica, esta sí es Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues sí ha ido bajando. De 1990 todos los países que consideramos aquí han ido bajando en desigualdad. Brasil, Colombia, México, Chile, Perú, Uruguay. Uruguay, el más democrático, pues miren, por acá anda. Chile, de los más democráticos y los más libres económicamente, pues por acá anda mejor que México. Latinoamérica, por alguna razón o por muchas razones, no ha crecido como pudiera crecer y no ha batido la desigualdad. Sigue teniendo privilegios, sigue siendo una economía de la extorsión, sigue habiendo privilegios y desigualdades, economía de compadres, alianza entre algunos políticos y sus socios y compadres. Pero bueno, pues el panorama no es tan mal. No es que no hayamos mejorado, pero no hemos mejorado como pudiéramos haberlo hecho, ¿no? Me comparo otra vez con Canadá, y esto es muy interesante porque es el Gini después de impuestos y transferencias. No es lo mismo
el Gini por ingresos a ingresos después de impuestos y transferencias, que es bueno ya que se aplicaron los programas sociales. Aquí está la desigualdad de México, y luego de los impuestos y los programas sociales baja un poco, ¿no? Es esta brecha. Vean lo que baja Canadá. Aquí es su desigualdad cercana a lo que está México, pero una vez aplicados los impuestos y los programas sociales, baja hasta acá. Por dos razones. Tienen más dinero, más presupuesto para programas sociales, y tienen un régimen fiscal mucho más efectivo y eficiente que el nuestro. En México mucha gente no paga impuestos, hay mucha economía informal y hay grandes incentivos a no hacerlo, a no incorporarse a la economía formal. Siempre es muy complicado. En la medida que te incorporas a la economía formal, te extorsionan, ¿no? Que es otro de los puntos de Luis de la Calle. Y este es gasto social, un poquito de lo que decíamos ya para terminar. Vean ustedes, si ustedes creen que el gobierno en México es capaz de combatir la desigualdad, yo no lo creo. Sí la puede atenuar, como vemos en el caso de Canadá, pero en México tiene muy poco dinero, y además los programas sociales en México desafortunadamente son muy burocráticos, no están bien medidos, y últimamente esta idea de que era más efectivo darle directamente el dinero a la gente en lugar de pasar por un programa social burocrático, que es una idea netamente neoliberal de Friedman, pues sí, pero mal ejercida porque no hay un control, y además se está moviendo por el fin electoral, el fin político, y no por la verdadera necesidad. Hay un estudio muy interesante de esto, ya no tengo tiempo de comentarlo, pero que habla justamente de esto. Los apoyos económicos del actual gobierno no han ido a los más pobres. Pero pues además hay poco dinero, ¿no? Vean ustedes, comparen contra Estados Unidos. Estados Unidos invierte el 30% de su PIB en gasto social. Interesante, porque solamente el 19% de Estados Unidos es gasto gubernamental, el resto es gasto privado. Pero entre gasto privado y gubernamental llega casi al 30%, solamente abajo de Francia, que sí gasta mucho por parte del gobierno. No veo a Canadá, pero pues por acá debe andar entre los efectivos. Aquí está, 21%. Bueno, sí, tenemos el 8, 21%, ahí está la brecha. Y este es el índice de desigualdad en México. Entre más alto el número, mayor desigualdad; entre más bajo el número, menor desigualdad. Curiosamente, los estados más pobres son los más desiguales, pero no necesariamente. Tienes estados dinámicos como Nuevo León, que están entre los rojos, ¿no? Y esto es en al 2020. Cambio porcentual del 2000. ¿Qué pasó en el 2010 al 2018? No son 10 años, pero son 8. Los únicos dos estados que no pudieron abatir desigualdad fueron Tamaulipas y la Ciudad de México. Baja California, la campeona; Zacatecas, Veracruz, Aguascalientes, Estado de México, etcétera, por arriba de la media nacional, que fue de 10%. Nuevo León un 11%. Por acá los que lograron abatir desigualdad, pero menos que la media nacional, en amarillo, y estos dos que la incrementaron. Entonces Chiapas veo que sí logró poco, 10, está cerca, muy cerca de la media nacional, casi en el amarillo, pero pues sus vecinos no lo están en amarillo, incluyendo a Tabasco, Campeche. Y 2018 a 2020, ¿qué pasó? Pues hubo un incremento de desigualdad. Fíjense cómo está correlacionado, ¿no? Una baja en el ingreso, una crisis, malas decisiones en gobierno, y a pesar de todos estos programas sociales y demás, pues vean el incremento de la desigualdad. Aunque sí nos aparece en verde algunos de estos estados del sur, y eso es bueno, pero la Ciudad de México fue la que logró bajar más. Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, pues no son los estados pobres del país, ¿eh? Aquí sí son los estados pobres. Y luego estados muy dinámicos: Quintana Roo, bueno, obviamente turismo, Yucatán,
Baja California Sur, donde está en rojo también, turismo. Nuevo León, pues se le incrementó la desigualdad. Las malas decisiones gubernamentales cuestan, las malas decisiones políticas cuestan. Entonces no es lo mismo finalmente en el tema de desigualdad de qué pobreza, ya lo hemos comentado de sobra. Y insisto, la desigualdad que sí debe preocuparnos es la artificial, la que genera por compadrazgos y monopolios de Estado, ya que no tiene ninguna relación al mérito, ¿no? Y el mal gobierno, pues sí genera desigualdad, no solamente por ineficacia y corrupción, sino también por compadrazgo. Mal gobierno equivale a bajo crecimiento económico, a pocas libertades, a un incremento de desigualdad, en fin. ¿Queremos un México menos desigual? Pues pensemos en mayores libertades económicas, políticas, mayor crecimiento económico y mejor gobierno. Creo que nos queda claro. Si quieren ver algo de la bibliografía, bueno, pues aquí está en nuestra propia página, en Semáforo, Coneval, la OECD, la CIA, el Banco Mundial, esta que es Heritage, muy interesante, INCO, y algunos de estos autores altamente recomendados. Para eso es, y si quieren más información, ahí está en nuestra página semáforo.mx.